Continúa el bloqueo en la vía Buga-Buenaventura. Algunos departamentos ya están en riesgo de desabastecimiento de pollo y huevos. Autoridades locales y gremios empresariales hicieron un llamado urgente al gobierno nacional. Las pérdidas son millonarias. Valentina Gallego, ¿cuál es la situación a esta hora? Stephanie, televidentes, buenas tardes. A esta hora la situación es preocupante. Ya se cumplen casi 4 días de este bloqueo. Yo los saludo a pocos metros del peaje Lobo Guerrero Buenaventura y estos vehículos son algunos de esos 7.000 que están completamente detenidos en una de las vías más importantes del país. Hablamos que aquí hay de todo. Transporte de flores, de aves, de insumos, pues hay que decir también que desde Buenaventura se moviliza alrededor del 40% del comercio exterior. Para los gremios es preocupante y hacen un llamado no solo a las comunidades, sino también al gobierno nacional. Este es el panorama de la vía Buga-Buenaventura durante casi 4 días. Más de 7.000 vehículos represados y alrededor de 150.000 toneladas de insumos, alimentos y productos frenados en la vía. Las pérdidas económicas son millonarias. Solo en exportaciones e importaciones están en riesgo alrededor de 150.000 millones de pesos diarios. Por lo menos son 10.000 millones de pesos diarios, tanto para su estructura de comercio como también para servicios y sobre todo las pérdidas sociales que deja en razón del empleo y del abastecimiento. El 90% del abastecimiento de Buenaventura entra por carretera. Después de más de 72 horas de bloqueo, ya empieza el desabastecimiento de alimento. Según la Federación Nacional de Avicultores de Colombia, al departamento de Nariño solo le quedan 2 días de alimento para las aves. Nosotros traemos ese alimento desde Buenaventura, más o menos transportamos 7.500 toneladas de alimento al día. Eso equivale a más o menos, para que se hagan una idea, 227 camiones trayendo el producto. Quienes realmente se afectan son las personas del común. Nosotros producimos las 2 proteínas más económicas del mercado, que son el huevo y el pollo. Desde los gremios, los afectados hicieron el llamado urgente a las comunidades que están bloqueando la vía para que permitan el paso vehicular, pero también pidieron al gobierno nacional poner los ojos en esta región. Necesitamos un gobierno nacional que se comprometa con atender los requerimientos de los líderes indígenas y afros, pero también que se compadezca de la situación que vive hoy más de 500.000 habitantes de Buenaventura. Hoy, con desabastecimiento de gas, hoy con desabastecimiento de alimentos, y tenemos en cuenta que el 80% de los productos que se consumen en Buenaventura los llevamos del interior del país. Respetamos, por supuesto, el derecho a la protesta, pero usted debe ejercerse sin afectar los derechos a la libre movilidad, al acceso a servicios de salud, a asistir a las aulas educativas, a asistir al trabajo, etc. Estos cierres reiterados, que en todo el país suman más de 2.000 desde el año 2023, según Colfecar, generan pérdidas, desempleo y deterioran la competitividad del país, afectando al final a la misma comunidad. Durante el bloqueo del día de hoy, 3 uniformados de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden resultaron heridos en circunstancias que aún no se han aclarado. Los buses que salen de la terminal de transportes de Cali hacia el Pacífico están suspendidos. El panorama a esta hora ustedes lo ven en las imágenes. La mayoría de estos vehículos son de carga que llevan los insumos hacia el distrito especial de Buenaventura y son casi 4 días los que llevan detenidos. Pero además esta situación ya escaló a otro nivel y alerta a las autoridades. Y es que en las últimas horas se dio un enfrentamiento entre los manifestantes y uniformados del UNDEMO. 3 de ellos resultaron heridos, 1 de ellos perdió alguno de sus dientes, conocimos de manera extraoficial. El otro tuvo una grave herida en su tabique y está siendo atendido por un especialista craneoencefálico. Nuestro compañero Lurduy también estuvo de cerca con los afectados en Buenaventura y nos hizo el siguiente informe. Esta imagen resume la dramática situación que se vive en el puerto más importante del país. Mira. ¿Hasta dónde llega la mina? Mira para allá. Son kilómetros y kilómetros enteros de vehículos represados en plena vía. Mira hasta dónde llega. O sea, ahí está el peaje, pero decían, el peaje los gobiernos nos dejan pasar. Al interior de esos containers que ya completan cerca de 4 días completamente paralizados. Productos de exportación como el café, el azúcar y muchos más no los están dejando salir por las vías de Buenaventura.
lo que genera pérdidas para los exportadores y usuarios del transporte pesado. Eso lo que va a pasar es que el azúcar aguanta y se queda en el Valle del Cauca esperando a que esto se abra. Pero ya el café que se está trillando hoy en Manizales, en Pereira, en cualquier parte, pues ya se va a desviar. Ese café le va a tocar pagar el extra costo y irse a Cartagena porque ya no va a aguantar más tiempo. Se trata del puerto por donde se moviliza el 40% de la carga que sale hacia el resto del país y el exterior. El flujo de camiones que diariamente pasa por este corredor sobrepasa los 3.000. Sin embargo, por cuenta de los bloqueos, hoy se ve frenado, afectado seriamente el comercio. Eso ha bajado 33%, es decir, estamos por debajo de 900 hoy. Y eso ya muestra que realmente ya estamos bajando a un nivel crítico en el número de camiones. Desesperados y con la carga a punto de perderse, producto de los bloqueos, diversos sectores le hacen un llamado al gobierno nacional para que dé una pronta solución a esta problemática que tiene a Buenaventura sumida en un caos. Ni el gas domiciliario ni el vehicular se están suministrando. Hoy estamos a la nada y entonces nos estamos preguntando por qué se perjudica una ciudad entera con unos beneficios posiblemente personales, que los estoy diciendo de esta manera. Voceros de las manifestaciones explicaron cuáles son sus peticiones. Estamos dispuestos a un diálogo, dispuestos a también buscar las formas de diálogo, pero nos encontramos en una gran preocupación y es que en este momento la fuerza pública nos tiene acorralados de lado y lado. Mientras tanto, la comunidad de Buenaventura, por seguridad, prefiere resguardarse en sus viviendas y locales cerrados, aunque pasan trabajo por el bloqueo en la vía principal, por lo que, además, los alimentos ya escasean y los medicamentos. Para que ustedes tengan un poco de contexto, ya estamos del otro lado del peaje Lobo Guerrero-Buenaventura. Esta es una de las vías principales que conecta el Pacífico con el centro del país, por ejemplo, el municipio de Uga. Pues frente a esta situación, también se pronunció la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro. Afirmó que no es posible que el incumplimiento del gobierno nacional ponga en riesgo no solo la economía de una región y del país, sino también la seguridad. Que las personas que están ahí no son personas de la comunidad ni indígena ni afrodescendiente del lugar. Eso ya lo sacaron ellos por comunicado y ellos no están. Son personas que no son ni el Valle del Cauca, ni son personas que viven sobre todo allí sobre la carretera. Eso es el Consejo de los Pueblos, que tienen una estrategia de bloquear 4 o 5 departamentos en el país y que están solicitando que les cumplan unos compromisos al gobierno nacional. Lo difícil aquí es que el gobierno nacional no cumple, pero entonces vienen y nos bloquean las carreteras nuestras a generarnos daños sociales, económicos, en alterar el orden público. Hay 3 policías que están heridos porque además no están haciendo ninguna protesta pacífica, sino que están tirando papas bombas, están tirándole ácido a los policías. Entonces, pues eso no lo podemos permitir. Ya llevamos 2 días que lo mandamos a desbloquear. Se desbloqueó mediodía o 6 horas o 7 horas y vuelven y bloquean. Hoy el gobierno nacional me acaba de llamar, el viceministro del Interior, que están dialogando con ellos. Nosotros también mandamos unas personas para que dialoguen, pero cuando se cumple el diálogo vamos a tener que volver a desbloquear. La preocupación ahora es de esos conductores que ustedes están viendo en este momento. ¿Qué va a pasar no solo con el bloqueo, sino con la carga que llevan y que tienen almacenada en esos contenedores? A pesar de que algunos son insumos, la mayoría llevan alimentos que se esperaban que llegaran hace 3 días al Distrito Especial de Buenaventura. Las autoridades y las comunidades esperan una respuesta por parte del gobierno nacional. Mientras tanto, el bloqueo al parecer continúa hasta el día de mañana. Y no solo en esa vía, Valentina, en el Chocó siguen bloqueadas las 2 principales vías que lo comunican con el resto del país. Las pérdidas, en efecto, son millonarias. Andrea Estrella, ¿cuál es la situación hoy con la minga indígena? Es complejo el panorama que se registra en las 2 principales vías que comunican el departamento del Chocó con Risaralda y Antioquia debido a la minga indígena que persiste los bloqueos. Por un lado están la solidaridad que ellos dicen tener con esta protesta nacional y que de ahí no se levantarán, aseguran, hasta que no hayan acuerdos con el gobierno departamental y nacional. Por otra parte está el drama que viven los viajeros que están desde el pasado martes en la vía Quibdó Pereira y no han podido llegar a sus destinos, y los efectos que
que ya se ven en Quibdó debido a esta situación. Exhausto, así es como se siente el gremio del comercio en Quibdó por los continuos bloqueos en las dos principales carreteras del Chocó. Diariamente pierden hasta 2.000 millones de pesos. Perdemos dinero, como ya te dije, en mercancía que se pierde inmediatamente cuando están los carros allá parqueados, mercancía que se vence y que los proveedores no nos reconocen porque ya no es un tema de ellos, sino que es un tema alterno. La mercancía que se deja comercializar en el día a día, la dinámica económica que se genera por el freno. La movilización sigue indefinida hasta que no se negocie con lo nacional. Entonces no van a haber más aperturas. Desde que inició la protesta nacional el 14 de octubre, la minga indígena en la vía Quibdó-Medellín ha dado paso intermitente, caso contrario de la vía hacia Pereira, dejando a decenas de viajeros sin poder movilizarse. Hoy no hay una autoridad competente que le ponga tate quieto a esos cierres recurrentes que están haciendo los hermanos indígenas. La gobernación del Chocó ha buscado varios espacios de diálogo con la minga indígena para dar vía libre en las carreteras. Está afectando a toda la ciudadanía chocuana y lo más importante aquí es generar este espacio para que garanticemos los derechos de todos los ciudadanos. En este extenso documento, 6 resguardos indígenas plasmaron sus necesidades y exigen cumplimiento del Estado. Exigir al gobierno, a nosotros, nuestro territorio, nunca no llega ayuda para las comunidades indígenas, donde no hay escuela, donde no hay construcciones, donde no hay la vía terciarios. En salud hay muchos niños desnutridos. Todo eso nosotros siempre manifestamos derecho. La situación ha generado una grave crisis de movilidad. Ciudadanos se ven obligados a realizar largos recorridos, generando inestabilidad económica en la región. Noticias Caracol pudo conocer que en la Defensoría del Pueblo, la gobernadora del Chocó se reunirá para atender estas propuestas que hacen los resguardos indígenas. Estamos hablando alrededor de 60 que están haciendo 6 resguardos indígenas que están asentados en las dos principales vías. Andrea, gracias. Y Nariño también sufre nuevamente las consecuencias del cierre de la vía panamericana en Cauca. Según sectores productivos, se pierden más de 30.000 millones de pesos por día. En Pasto hay alerta por el desabastecimiento de combustible. Nariño vive grandes afectaciones por el cierre de la vía panamericana en el Cauca. El transporte desde y hacia el centro del país es incierto cada día. Es un atentado realmente contra el departamento de Nariño. Yo le pido al gobierno nacional que sea claro en los acuerdos, pero también nos garantice el tránsito de los vehículos de carga y pasajeros. Estamos cansados, señores del Cauca, que nos pongan a nosotros a sufrir cada que a ustedes se les ocurre, que si el profesor viene, que si se les fue el agua, que si se les fue la luz, que se les dañó el bombillo, entonces cierran la vía y nosotros sufriendo las consecuencias. Si bien ha habido pasos de vehículos en la noche, no hay garantías de movilidad por los continuos asaltos que se presentan en la vía. Según informe del alcalde de Pasto, combustible hasta por 2 días. Eso nos preocupa porque pues ya nos toca activar el protocolo de entrada de combustible por Tumaco. Hay estimaciones de aproximadamente entre 35 y 40 mil millones de pesos sobre la economía que se rastrea, pero es mucho más porque no es solamente la venta que se deja de establecer o la mercancía que se lleva, es el cliente, es la incertidumbre. A los bloqueos en el Cauca se suman las protestas que se desarrollan en Ecuador. También hay una situación muy complicada en el Ecuador que ha impedido y ha disminuido notoriamente el tránsito de vehículos, principalmente de mercancías, al Ecuador, que es el principal socio comercial de Colombia en fronteras terrestres. Se espera llegar a un acuerdo en las próximas horas y de esta manera evitar desabastecimiento de insumos y combustibles en la región. Pues los bloqueos han dejado más de 1,9 billones de pesos en pérdidas para el sector transporte en lo que va del año. Según los gremios, hoy se mantienen 7 bloqueos activos impidiendo el tránsito de productos y alimentos por las principales vías del país. Los bloqueos viales tienen al transporte de carga en jaque. Hoy hay 7 bloqueos activos en las carreteras del país. Nos está dando unas pérdidas superiores a los 25.000 millones de pesos. Pero en general no ha sido un buen año para el transporte. Las pérdidas registradas a causa de los 700 bloqueos presentados en los últimos 9 meses suman 1.9 billones de pesos.
Ninguno de los ministerios realmente estén actuando como deberían para garantizarnos las condiciones que nos permitan cumplir con el transporte, que es un servicio público esencial. Bloquear una vía nacional es un delito que está tipificado en el Código Penal y lo que falta aquí es voluntad política de imponer también autoridad, porque realmente lo que nos volvimos nosotros como transportadores es la moneda de cambio de muchas comunidades que buscan a través de este mecanismo de chantaje de cerrar una vía nacional, es tomarnos a nosotros casi como rehenes a cambio de sus peticiones y solicitudes. Los departamentos más afectados son Tolima, con 90 bloqueos en total, Bolívar, 69, Atlántico, 61, Córdoba, 48 y Meta, 43 bloqueos este año. A eso se suma la inseguridad en algunos corredores que también golpea al sector. Donde salen hombres armados, donde desvían a los vehículos que van sobre la Panamericana y los mandan a unas zonas rurales que son controladas por grupos armados y finalmente terminan robando completamente la mercancía. Hoy se están destinando 70.000 millones de pesos al FOSEVI, Fondo de Seguridad Vial, para garantizar la seguridad en las vías del país. Sin embargo, hasta el año 2023, los recursos anuales para ese fondo eran de 174.000 millones de pesos. Precisamente a esta hora avanzan los diálogos entre el Gobierno Nacional y el autodenominado Congreso de los Pueblos frente a las tomas y bloqueos que ha protagonizado desde hace varios días en distintos puntos del país. Se instalaron sin autorización en el campus de la Universidad Nacional. Se tomaron a la fuerza 5 edificios gubernamentales en Bogotá, donde instalaron carpas y cambuches, donde ya completan 4 días. Vandalizaron con grafitis el portal de Transmilenio del 20 de julio en el sur de Bogotá y taparon con cintas cámaras de seguridad para evitar ser captados, incitando a que la gente entrara sin pagar el pasaje. De manera casi paralela, en otro punto de la ciudad levantaron las talanqueras del peaje de la calle 13 para dar paso a los vehículos sin pagar. Esto ante la mirada impotente de los trabajadores del peaje. Tras casi una semana de estas acciones realizadas en Bogotá y otras regiones del país y promovidas por el autodenominado Congreso de los Pueblos, el Gobierno Nacional se reunió con algunos voceros de la protesta y a través de este comunicado les pidió flexibilizar sus acciones en medio de las afectaciones a la ciudadanía y a la economía del país. Hubo una forma en algunos sentidos un poco fuerte del ingreso a los edificios, ¿no? Entonces esto se puede sentir y pensar en esa perspectiva, pero nosotros como Gobierno Nacional ayer sacamos un comunicado de algunos puntos donde claramente planteamos el derecho y el respeto a la protesta social pacífica. Mientras los manifestantes piden garantías de seguridad, tierras y vivienda, entre otros, el viceministro de Diálogo Social, quien asegura que el gobierno garantiza los derechos de toda la ciudadanía, pero pide priorizar el diálogo, reveló que ya hay un acuerdo listo para firmar, previo a las movilizaciones de esta tarde en Bogotá. Ya con la firma del acuerdo de hoy, esperamos que esas movilizaciones sean pacíficas y que ya la gente se retire a sus territorios, que el 90% de la gente que está aquí en Bogotá está de territorio y que las vías queden despejadas en el transcurso del día. Para expertos en seguridad, esta protesta excedió los límites legales. Aquí se están cometiendo delitos y es una toma controlada y el Gobierno Nacional tiene que dejar tanta dialoguitis y pasar a la acción. Quieren bloquear Bogotá, quieren iniciar con terrorismo y quieren amedrentar a la población. La fuerza pública está para que evite eso. Por movilizaciones, esta tarde se suspenden los trámites consulares en la Embajada de los Estados Unidos.